Por el efecto letal del coronavirus han muerto más de 183,000 personas en el mundo, más de 183,000. Pero cabe esperar el fallecimiento, desgraciadamente, de muchas más. De igual forma, más de 2,6 millones se han contagiado. Los efectos de esta crisis, sin embargo, pues sobrepasan con creces las cifras que reportamos a diario. Sí. ¿Por qué? Bueno, es que debido a la pandemia de coronavirus, el mundo podría enfrentarse a situaciones de hambruna, de proporciones bíblicas. Esto en cuestión de meses, no es por alarmar, es una realidad, ¿no? Y no lo decimos nosotros, la ONU advierte que la pandemia empujará a 130 millones de personas más de las que ya hay al borde de la inanición, es decir, sin tener absolutamente nada que comer. Más de 130 millones de personas, ¿eh? Y otros 500 millones que pueden caer en la pobreza. Esa es la otra pandemia. El tema de la economía trae este tipo de consecuencias y desgraciadamente en nuestros países de América Latina los índices de pobreza en la mayoría de los casos son muy altos. Imagínese usted ahora con economías paralizadas y con gobiernos que hacen recortes precisamente para ahorrar y poder encarar el tema económico. Por eso es que hay razones de sobra para ser responsables y disciplinados. Por eso le recuerdo todas las noches, desde aquí, desde mi casa, sigo trabajando. Y si tengo que quedarme aquí el tiempo que sea necesario, lo haré, porque puedo. Hay personas que no pueden. Si usted puede y no lo está haciendo, piense un poco más. No es por usted, es por los demás. Hoy por hoy, esta experiencia de vida, lo primero que debe enseñarnos es que las cosas que estamos haciendo no son por y para nosotros, es por y para los demás, para proteger a esas personas de la tercera edad, para proteger a esos trabajadores indispensables, para proteger a esa gente pobre que tiene que salir a buscarse la comida. Si usted puede quedarse en casa, hágalo, porque hay quienes, aunque quisieran, no pueden. Y cuando muchas personas toman en cuenta esta reflexión, la entienden así, la interiorizan, también hay esperanza. Algo muy importante en este momento. La Organización Mundial de la Salud sostiene que en América Latina aún hay tiempo para evitar brotes masivos si se toman las medidas adecuadas. Y cuando le digo que se tomen las medidas adecuadas, no estoy hablando solamente de los gobiernos, estoy hablando de usted también. Hay que tomarlas. Y tampoco hay que esperar que un gobierno le diga cuáles son las medidas. Usted las conoce. La Organización Mundial de la Salud las ha dicho hasta el cansancio y los noticieros y aquellos que nos dedicamos a informarle lo hacemos también hasta el cansancio. Lo seguiremos haciendo porque aquí nadie se cansa. Nadie se cansa de tratar de salvar vidas. Nadie se cansa de informarle con la verdad. Nadie se cansa de terminar con los rumores, de terminar con la alarma, con el amarillismo. No, son realidades y hay que tomarlas en cuenta y hay que interiorizarlas. Pero aquí viene otro tema, ¿no? La reapertura. ¿Qué dice la Organización Mundial de Salud? Pues cree que la decisión corresponde a las autoridades locales. Y por supuesto, lo primero que habría que evaluar es dónde está el virus, cuánto se ha propagado y si está controlado. Y depende de la zona, depende del país, depende del municipio. Por ejemplo, ¿se han tomado las medidas adecuadas en Brasil? En la ciudad brasileña de Manaus, en el estado Amazonas, el virus está fuera de control. El alcalde dice que la situación es crítica, pero que pese a ello, no han recibido ningún tipo de ayuda del gobierno federal, del gobierno de Bolsonaro. Según el funcionario, los hospitales ya no pueden atender a los pacientes que necesitan tratamiento y las personas han empezado a morir en sus casas. ¿Les suena conocido? Este fue un tema que le trajimos, no es exclusivo de Brasil, lo vimos en Ecuador, ahora está pasando en Brasil. ¿Cuál será el próximo país? Espero que ninguno. Ahora, esto en Brasil ha llevado a acabar esta fosa común. La ciudad realiza más de 100 entierros al día, más de 100 entierros al día debido al coronavirus. Estoy de acuerdo con la alcaldía. Antes de la pandemia el promedio eran unos 30 diarios, 70 más al día. Lo que ocurre en Brasil parece que le preocupa, aunque usted no lo crea, a Nicolás Maduro, quien citando la situación en Manaus ordenó reforzar la protección en la frontera. Según dijo, con la medida busca garantizar el cerco epidemiológico sanitario
y militar. Aunque Maduro debería preocuparle más lo que pasa dentro de su país, por supuesto. Pero bueno, al menos se está poniendo atención en esa frontera con ese riesgo que tiene que ver con el coronavirus. Pero habría que atender muchísimas otras cosas antes dentro del país. En fin. Este miércoles, por cierto, se registraron protestas y saqueos en el estado Sucre. Ahí las personas denunciaron que están pasando hambre y a eso se suma el alza en los precios de la comida y las enormes dificultades para acceder a combustible en medio de la pandemia. De acuerdo con datos de la oposición, los hechos se saldaron con al menos 7 heridos. Uno de ellos sufrió herida de bala. CNN se comunicó sin éxito, por supuesto, con las autoridades para tener más detalles de la protesta. Y en Estados Unidos el virus sigue avanzando. La Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 839,000 casos y más de 46,000 fallecidos. Esto en Estados Unidos, 839,000 casos y más de 46,000 fallecidos. Pese a eso, muchos estados y ciudades, aunque no lo crean, están abogando por la reapertura. Como por ejemplo en Las Vegas. Imagínese usted en Las Vegas una reapertura en este momento. Bares, casinos, espectáculos masivos. Mire usted, hay funcionarios que hasta piensan que lo que pasa en China no ocurrirá en sus ciudades. Ya le decía yo, una de ellas es la alcaldesa de Las Vegas, Caroline Goodman. Defendió la rápida reapertura de ¿qué? Casinos, hoteles, restaurantes de la ciudad. Y eso lo hizo en CNN, en entrevista con CNN, porque según ella dice, Las Vegas ha lidiado durante años con virus. Pero, ¿con cuáles? ¿Como este? No, nunca contra uno como el coronavirus. Eso es una realidad. Cuando en CNN se le mostró la propagación del coronavirus dentro de un restaurante en China, su respuesta fue inverosímil, imperdible. ¿Sabe qué dijo? Dijo, esto no es China, esto es Las Vegas, Nevada. Eso sí, la alcaldesa quiere los casinos abiertos, pero cuando se le pregunta si ella iría a uno a exponerse, se limita a decir que ella no juega. Conveniente, ¿no? Como ella, hay más. Ella no es la única. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, republicano, y un incondicional del presidente Donald Trump, está también a favor de la reapertura. De hecho, la ordenó, pero hoy Kemp no contó con el apoyo del presidente. Trump, después de pedir enérgicamente la liberación, porque así lo dijo, la liberación de varios estados, que ya conlleva otro significado. Ya se está hablando de derechos fundamentales. Esa palabrita que utilizó Trump de liberen a Minnesota, liberen, y mencionó a varios estados. Oigan, aquí en los Estados Unidos se tomó como un tema de derechos fundamentales. Y la gente que protestaba, que eran los menos, la verdad, vamos a decirlo tal cual, muy pocos, la gente que protestaba alegaba que se estaban violando sus derechos. Imagínese usted. Claro, ¿por qué? Pues porque Trump le dio pie con esta palabrita de la liberación de varios estados. Bueno, Trump dice ahora que es demasiado pronto para reabrir la economía de Georgia. Así que el gobernador le siguió el juego y después ahora Trump se la regresó en reversa, ¿no? Señaló que le dijo al gobernador Trump que está en total desacuerdo con la decisión porque el virus sigue amenazando al Estado. En fin, ¿quién puede entender estos mensajes mixtos de Donald Trump? Modelos citados por la Casa Blanca muestran que tanto Georgia como 11 otros estados deberían esperar al menos, escuché bien, al menos hasta junio para reabrir. Por cierto, Trump promulgó un decreto con el que suspende la inmigración a Estados Unidos de los solicitantes o de las solicitudes de la tarjeta verde o el Green Card. La prerrogativa considera que este tipo de inmigración supone un riesgo para el mercado laboral de Estados Unidos tras el brote del coronavirus. Esta suspensión durará 60 días y no afecta a los trabajadores que entran al país de forma temporal. ¿Por qué hizo esto Trump desde su perspectiva y qué tiene que ver con el mercado laboral? Bueno, porque como está la economía, como está el índice de desempleo, como está, Trump dice, bueno, vamos a frenar este tema de los green cards para que el trabajo que se empiece a generar sea para los estadounidenses, primero, antes que para cualquiera. Esa es la decisión, la orden ejecutiva, el decreto que precisamente firma Donald Trump. Vamos a hablar en la semana más a fondo acerca de esto, por supuesto con un abogado de inmigración para entender todos los ángulos, porque sé que hay muchas personas preocupadas, me lo han estado preguntando, tendremos el tema por supuesto. Pero vamos de inmediato, si le parece, con las cifras de la pandemia en América Latina, como siempre lo hacemos todas las noches, un repaso en orden alfabético. Vamos a iniciar con Argentina. En Argentina, 3,288 casos y 159 defunciones.
De Argentina a las Bahamas, 70 contagios y al menos 9 muertos. Belice se mantiene con 18 casos y 2 fallecidos. Bolivia, 672 casos y 40 muertes. En Brasil se cuentan, escuche por favor, más de 45.700 contagios y 2.906 fallecidos. En Chile tenemos 11.296 casos y 160 muertos. Colombia confirma 4.356 contagios y 206 fallecidos. Costa Rica, 681 casos y 6 muertes. En Cuba, el régimen reconoce 1.189 contagios y 40 defunciones. En Ecuador la cifra oficial es de 10.850 casos y 537 fallecidos. El gobierno también contabiliza 952 fallecidos probables por coronavirus. O sea, tiene 537 fallecidos, de acuerdo al gobierno de Ecuador, por coronavirus. Y 952 probables. De ahí nos vamos a El Salvador con 237 infectados y 7 muertes. En Guatemala 342 contagios y 10 fallecidos. En Haití son 58 casos y 4 muertos. En Honduras tiene más de 500 casos y al menos 46 defunciones. Jamaica se reportan 233 contagios y 6 muertes. México sumó más de 1,000 nuevos contagios en un día. De acuerdo, por supuesto, le subrayo, a cifras oficiales. La cifra entonces, también oficial, es de 10.544 casos y 970 fallecidos. Esto en México. Nicaragua sigue reportando, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 10 casos y 2 muertes. Se lo subrayo igual. En Panamá hay 4.992 contagios y 144 fallecidos. En Paraguay, 213 infectados y 9 muertes. Y Perú cuenta 19.250 casos y 530 defunciones. Vamos a la Isla del Encanto, Puerto Rico, más de 1.250 casos y al menos 63 fallecidos. En República Dominicana, 5.300 casos y 260 fallecidos. Uruguay, 549 casos y 12 defunciones. Y Venezuela, 298 contagios y al menos 10 fallecidos, se los subrayo, de acuerdo al régimen de Nicolás Maduro. Tengo información aquí que se genera de Guatemala. Guatemala reporta 342 casos confirmados y 10 muertes por coronavirus. Las muertes 10 se sumaron a las muertes. En un mensaje que da en cadena nacional el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, en las últimas 24 horas se registraron 26 casos nuevos y 2 muertes. Es información que se genera precisamente allá en Guatemala.